Ok, hermano, vamos a retomar nuestro tiempo de estudio en el libro de Romanos. Hemos hecho un paréntesis por todo lo que hemos tenido este mes, ¿no? Con los feriados y también los desafíos que hemos estado teniendo de principio de año. Así que retomamos Romanos en el capítulo 6. El último estudio que tuvimos de Romanos fue el capítulo 5. Recuerden, al final del capítulo, como un resumen de lo que se ha tratado en los 5 capítulos, hemos considerado, recuerden, el tema de la salvación, empezando por lo que es el Evangelio y quiénes son los que necesitan el Evangelio. Y ahí vimos que toda la humanidad necesita ser salvo porque estamos separados de Dios, ¿no? Es decir, hemos considerado que todos estamos bajo condenación, sea el inmoral, sea la persona moralista, ¿no? O sea el religioso, ¿no? La persona religiosa. Así que todos están, dice, bajo condenación. Y luego, desde el capítulo 3, versículo 21, empieza a hablar de la justificación. ¿Cómo puede ese pecador culpable, condenado, ¿no?, ser justificado? O sea, ser declarado justo, ser salvo de esa paga del pecado, de la culpa del pecado, ¿no? Y entonces ahí ya el apóstol empieza a instruirnos de que no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, ¿no? Es la persona de Jesucristo y la obra que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos. Y lo último es que Pablo lo ilustra mostrándonos la situación del cuadro del versículo 12. A ver, miremos Romanos 5, versículo 12 hasta el 21. Versículo 12 hasta el versículo 21. Y vamos a pedir a Josué que nos los lea esos versículos mientras yo voy ilustrándolo. Una ilustración que hice ese domingo, no sé si se acuerdan, ¿no? Hay 2 cabezas de familia, ¿no?, que son corporativas. Adán representa a un grupo y Cristo representa a otro. Entonces vamos a escuchar. Léalo, hermano. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahí está, hermanos. Prácticamente la conclusión de todo lo que se ha estudiado hasta el momento. Y aquí está ilustrado, ¿no? Todos estamos identificados con uno de estos representantes de la humanidad. La Biblia dice que todos hemos nacido bajo Adán, ¿no?
que Él fue nuestro representante. Todos hemos nacido aquí, en su familia, separados de Dios, ¿ya? Tanto los inmorales, dice el capítulo 1, versículo 18 en adelante, los moralistas, capítulo 2, y los religiosos desde el 2 y el capítulo 3, ¿no? Todos están bajo condenación. Si alguien de aquí quiere ser justificado o declarado justo por Dios sin culpa alguna, o sea, salvo de la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo quiero ser salvo de la paga del pecado, entonces Dios ha provisto la solución, la persona de Cristo. Solamente por la fe en Jesucristo podemos ser salvos. Ese aspecto de la salvación que se llama justificación, es decir, ser declarado sin culpa. El juez dice sin culpa, ¿por qué? Porque ya Él cargó mi culpa, ¿ya? Él pagó mi deuda a Dios. Y nosotros, cualquiera de nosotros, hemos estado en alguno de estos grupos. Los inmorales, ¿no? Los moralistas que critican esto, ¿no? Y los religiosos, que ellos se creen, sí o sí, se creen que merecen estar en el reino de Dios, ¿no? Porque guardan la ley o porque confían en sus buenas obras, en fin, ¿no ves? Pero Pablo dice que todos están bajo condenación si no creen en Cristo y en su obra en la cruz. Estoy resumiendo los 5 capítulos, ¿no?, de Romanos. Entonces, encontramos aquí en el resumen de que los que han creído en Cristo pasan, entonces, de aquí, por la fe, acá. Y en el grupo de los que están en Cristo, la Biblia muestra de que, como aquí hay 3 clases de personas, cualquiera que sea salvo, va a integrar 2 grupos de personas allá. Y hemos visto en Primera Corintios, a ver, ayúdenme. Primera Corintios capítulo 2. Al final, empezando el versículo 14 y pasando al capítulo 3. Primera Corintios 2, 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente estas cosas de Dios, ¿ya? Está hablando de cualquiera de los que está aquí, en Adán, ¿ya? Es el hombre natural. Ahora, el versículo 15, en cambio, dice, el espiritual, miren, ya va a hablar de uno de los que está allá, que ha creído en Cristo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, los espirituales, los creyentes que han pasado de muerte a vida y están allá, en Cristo. ¿Listo? Lo ideal es que estemos en Cristo, con la mente de Cristo, actuando, siendo guiados por el Espíritu de Cristo. ¿Está bien? Pero miren, a los corintios, ¿cómo los trata el apóstol Pablo? Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y aclara, ¿quiénes son estos carnales? Como a niños en Cristo. Miren, hermanos, la descripción que da el apóstol Pablo de los que están acá en Cristo. Si no estamos andando en el Espíritu Santo con el cual Él nos selló cuando hemos creído, entonces estamos de repente portándonos, dándole lugar a nuestra carne, como antes vivíamos aquí. Como vivíamos antes. Y una vez estando en Cristo, tiene que haber pues un cambio si ya he pasado de muerte a vida. Y de eso nos va a hablar el capítulo 6. Esa acción allá, andar en el Espíritu, tiene que ver con el otro aspecto de la salvación. Sobre la base de la justificación, viene el tema que vamos a abordar en el capítulo 6, que es el tema de la santificación. Anótese. Vamos a hablar del tema de la santificación. ¿Ya?
¿De qué se trata la santificación? Pues se trata de esta acción, miren, de ser apartados netamente para Dios. Si yo he nacido de nuevo, hermano, creyendo en Cristo, ¿sí? Y recibiéndole en mi corazón como Señor y Salvador, he nacido de nuevo, dice, a una nueva vida. Y debo andar en esa nueva vida. Y de eso nos va a hablar el capítulo 6. ¿Ya? Entonces abramos nuestras Biblias al capítulo 6 de Romanos. Y así empieza este capítulo. Acompáñenme. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos, dice, a todo esto que hemos visto? ¿Qué pues diremos? Entonces, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. A ver, de repente, para entender un poquito lo que va a abordar Pablo en el capítulo 6, va conectado con cómo termina el capítulo 5. Leamos por lo menos el versículo 20 y 21. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, aquí, ¿no? Entonces, dice, así también la gracia, allá, reine por la justicia de Cristo para vida eterna. ¿Sí? Y eso es todo mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, entramos al capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cuando aborda este tema Pablo, de repente él se anticipa a algunos que de repente allá van a decir: entonces, cuando uno peca sobreabunda la gracia. Entonces pecaremos pues para que, ¿no? Para que Dios se muestre, ¿no? Y sea ese Dios perdonador. Entonces Pablo se anticipa a esta reacción carnal, porque no faltan eso, ¿no? Eso hecho a los vivos, que dice: entonces vamos a pecar pues para que Dios muestre su gracia, ¿no? Y como Dios perdona todo, para que se vea que Él es perdonador, pecaré, ¿no? Seguiré viviendo como aquí. ¿Me entienden? Pablo se anticipa a esos que no faltan, pues, ¿no? Hechos los vivarrachos. Y entonces él responde en el versículo 2 a esa pregunta retórica diciendo: en ninguna manera. Hermano, esta es una frase bien fuerte de negación. ¿Cómo pueden pensar así? Está reaccionando Pablo de una manera muy emocional, negativamente, diciendo: ¿cómo pueden pensar así algunos de los que ya están allá en Cristo? ¿Cómo creen? Esa es la idea, ¿ya? Entonces dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, porque de esto se trata, pasar de aquí, miren, de aquí, por Cristo, allá. Ya hemos muerto a esta antigua vida y hemos nacido a una nueva vida allá, en Cristo. Entonces dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no aquí, allá ya. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice, así también lo seremos en la de su resurrección. A ver, consideremos este primer no sabéis. Lo que Pablo, hermano, nos va a mostrar aquí es que debemos nosotros asimilar, debemos conocer, debemos saber qué significa haber pasado de Adán a Cristo por medio de la fe en su obra en la cruz. ¿Qué significa eso? En primer lugar dice, bueno, recuerden que Pablo está escribiendo a una iglesia que él no fundó, él no discipuló, ¿me entienden?
Los romanos no lo conocían a Pablo, aunque a todo el mundo hablaba de él, ¿no? Y de lo que estaba haciendo. Pero esa iglesia no empezó con Pablo, ni su obra misionera. Esa iglesia empezó con los que fueron de Roma a Jerusalén. Recuerdan cuando vino el Espíritu Santo y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio de la gracia de Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Muchos creyeron de los que habían ido a Jerusalén, romanos y de todos lados. Dice ahí en el capítulo 2, de todo lugar, romanos, prosélitos, de todas partes. Entonces se cree de que los creyentes en ese primer discurso de Pedro ahí en Jerusalén, esos fueron los que llevaron el evangelio a Roma. Y como se quedaron un tiempo a escuchar la doctrina de los apóstoles, capítulo 2 al final, perseveraban, dicen, la doctrina de los apóstoles, fueron instruidos por los apóstoles, entonces ellos fueron con el evangelio, ¿no?, a Roma, y se fundó esta iglesia. Y Pablo quería visitarlos, ya aprendimos, ¿no?, capítulo 1. Anhelaba ir a visitarlos y conocer a estos hermanos y tener bendición entre ellos, y también él ser de bendición. Entonces él les está explicando el evangelio que recibió directamente de Cristo. Pablo recibió directamente de Cristo el evangelio que explica el Romano. Así que por eso les dice, ¿acaso no saben? ¿No se les ha enseñado esto? Por si acaso, entonces él les enseña. ¿Qué significa haber pasado de Adán y estar ahora en Cristo por la fe en su obra? Y en primer lugar nos dice de que esto se trata de una identificación, que se trata de nuestra posición en Cristo por medio de nuestra identificación con Él. La palabra bautizo, hermano, que está aquí, bautizo, ¿ya?, significa identificación, significa sumergir. Era un término que usaban los que confeccionaban telas, ¿no? Y tenían su vasija donde teñían, ¿no?, con algunas cortezas de árbol, qué sé yo, ¿no? Ellos tenían para cambiar de color. Entonces metían ahí, eso es bautizar la prenda, y salía identificada con esa tinta, ¿no? ¿No es cierto que el hilo de la lana siempre es de un color así medio cuchuqui, decimos, ¿no? Medio un blanco así percudido, ¿no? Ya, pero si querían verde, entonces lo metían al bañador o a la vasija verde, y salía esa prenda identificada con esa agua, con esa tinta, con ese color. Eso es bautizo. Y los cristianos usaron este término para hablar de la identificación de este que salía de aquí espiritualmente por la fe en Cristo, para identificarse con el que está allá. Entonces la idea es de que el de aquí era identificado con Cristo, ¿ya? Y de eso nos habla la palabra bautizo. Ahora, lo que ocurre espiritualmente cuando uno cree en Cristo es ilustrado después en una ordenanza que el Señor Jesucristo mismo dijo a sus apóstoles, les comisionó, diciendo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, bautizándolos, dice, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bautizándolos, es el que cree, tiene que ser identificado con este mensaje. Tiene que identificarse con Cristo. ¿Está bien? Entonces, Pablo usa esta palabra para mostrarnos la posición del creyente, del que ha pasado de esta familia a esa de allá. Es a través de nuestra identificación con Jesucristo. Entonces, por eso le dice el versículo 3 hasta el 5 que hemos leído. Entonces, debemos saber en primer lugar, en nuestra santificación, que esto tiene que ver con nuestra identificación con Cristo por medio de ser bautizados o identificados, o también podríamos usar el término insertados en Cristo. Insertados. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 10, lo vamos a mirar. Hemos sido injertados nosotros en la planta verdadera que es Cristo. Entonces, en primer lugar, nos dice de que nuestra santificación, debemos saber que la justificación tiene que ver con este acto de ser posicionalmente identificado con Cristo. ¿Está bien?
repito, nuestra justificación tiene que ver con haber sido insertados en Cristo y haber sido apartados para Él. Y de eso vamos a hablar en capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Nuestra santificación. ¿De qué se trata la santificación? El mismo término significa apartado, ¿ya? Apartado. Lo que significa, a ver, miren aquí, que yo tengo que ser apartado ya de esta antigua vida. Si yo aquí vivía, hermano, esclavo del pecado, complaciendo a Satanás y sus ofertas mundanales, allá ya no. Estando en Cristo, identificándome con Cristo, ya tengo que manifestar los frutos de la nueva vida. ¿Está bien? Entonces, el primer saber que dice aquí, o no sabéis, tiene que ver con nuestra posición, que somos identificados o insertados en Cristo por la fe. ¿Está bien? Sepultados con Él, resucitados con Él, para andar en una vida nueva. ¿Está bien? Número 2, versículo 6. Dice, sabiendo, ¿lo ves otra vez? Versículo 3 dice, o no sabéis, y luego, versículo 6, sabiendo esto. Otra cosa nos va a decir que debemos saber, ¿ya? De nuestra posición en Cristo. Dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos con calma, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, el 8 más. Y si morimos con Cristo, creemos que también, dice, viviremos con Él. Ok. A ver, vamos a ir con calma porque estas cosas que está enseñando Pablo aquí sobre nuestra posición en Cristo, de nuestra santificación, es bastante profunda y compleja. Y a la vez sencilla, ¿no? Como está aquí. Pero a veces nosotros nos complicamos mucho. ¿Ok? En segundo lugar, Pablo nos dice que nuestra santificación tiene que ver entonces con la muerte del hombre viejo. El hombre viejo fue crucificado, dice, con Cristo. Y tenemos que tomar en cuenta esto en nuestra santificación. Que en primer lugar, a ver, recordemos, somos identificados con Cristo por el bautismo, ¿no? ¿Sí? Hemos sido insertados, estamos en Cristo. Ya no estamos aquí, estamos allá. ¿Ok? En segundo lugar, debemos saber, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿ya? Para destruir el pecado. O sea, al identificarnos con Cristo, Él nos va a dar el poder para no satisfacer nuestra carne, porque aún estamos en este cuerpo, ¿ya? Y vamos a tener luchas contra el pecado, ¿sí? Y en algún momento vamos a ser vencidos por la concupiscencia de nuestra carne, nuestros malos deseos, de volver a hacer lo mismo, ¿no? Y vivir acá como vivíamos antes. Porque la oferta está ahí. Siguen nuestros amigos, ¿no? Siguen el ambiente mundanal, pues, ¿no? Con el que yo me estoy relacionando. Y van a seguir las invitaciones. Y van a seguir las tentaciones. Entonces, yo debo considerar que ya yo, si he creído en Cristo y mi identificación con Él, estoy muerto al pecado. El viejo hombre ha sido crucificado. Y así tenemos que considerarlo al viejo hombre. Porque la carne, hermano, en cualquier momento va a saltar. Y vamos a querer vivir como antes. Entonces nosotros debemos saber y traer a nuestra mente esa verdad de que hemos muerto ya con Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado. En mi identificación con Cristo, yo he muerto, hermanos, en Cristo. Cristo murió en la cruz y yo en Él.
espiritualmente, ¿me entienden? Entonces, la carne, hermano, tiene que ser crucificada, tiene que morir, para que el Espíritu Santo que ha venido a morar en mí pueda trascender a través de mí. No sé si me están entendiendo, están captando la idea. ¿Sí? Tengo que hacer morir mi carne, hermano. ¿Cómo se manifiesta mi carne? ¿De qué estamos hablando? A ver, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 16. ¿Listo? Digo pues, andad en el Espíritu, ¿no es? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí el apóstol, hermano, está hablando a los que estamos allá. Porque allá estamos con la carne todavía. Así que si no lo consideramos crucificada y muerta, va a reaccionar. ¿Y cuál es su reacción? Mire, versículo 19. Bueno, vamos a seguir leyendo desde el 16. Porque el deseo de la carne dice contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿no ves? Pero si soy guiado por el espíritu, ¿no ves? Los espirituales son guiados por el espíritu. No estáis bajo esa ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está. ¿Cuáles son? Adulterio. Hermano, estando allá en Cristo, voy a ser tentado a vivir como antes aquí. A serle infiel a mi esposa, a mi esposo. Adulterio, fornicación. Allá, si soy joven, ¿no? Y aquí yo vivía una vida, ¿no?, de libertinaje sexual, voy a querer seguir allá, estando en Cristo, viviendo en fornicación. Inmundicia, lascivia, idolatría, en fin. Eso es la carne, hermano. Son creo que 19 o 21 manifestaciones. O sea, para resumir, estando allá, aún la carne, hermano, va a querer saltar y satisfacer los malos deseos y la concupiscencia de la carne. Si ocurre eso, entonces soy un carnal. Creyente, salvo, estoy allá en Cristo, pero carnal, gobernado por la carne, ¿me entienden? Voy a querer seguir yo aquí, digamos, ¿no? En mi comparsa o en mi fraternidad, ¿no? Participando en todo lo que era antes, pues. Pero si ya estoy en Cristo, si soy salvo, esas cosas ya yo he muerto. Tengo que morir, hacer morir esos deseos carnales en mi vida en Cristo. ¿Ok? Bien. Vamos nuevamente a Romanos 6. Por último, también el apóstol quiere que entendamos que esta posición en Cristo no solamente tiene que ver con nuestra identificación con Él y con haber muerto al viejo hombre, sino también, versículo 9, dice, sabiendo, otra cosa que tenemos que saber, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, ¿no? La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, dice, para Dios vive. ¿Qué les parece? El versículo 11 más. Así también vosotros, miren la aplicación. Así también vosotros, ¿qué dice? Consideraos. Hagamos de cuenta. Por más que estemos en esta carne, hermano, tenemos que hacer de cuenta de que esas pasiones y concupiscencias y malos deseos ya fueron clavados en la cruz. Y yo tengo que vivir de acuerdo a esa verdad, muriendo a mi yo. Vamos a ver más adelante, bueno, estamos mirando aquí la posición, ¿no? Primero, la parte teórica, digamos, de esta verdad. Después el apóstol va a empezar a hablar de cosas prácticas, de cómo podemos hacer realidad esta posición, esta verdad. ¿Está bien?
Pero lo que quiero que quede en nuestra mente es esta tercera cosa que debemos saber, ¿ya? Que el creyente vive con Cristo, ¿ya? Por posición el creyente vive con Cristo ahora y para siempre, ¿sí? Vivimos con Cristo. Estamos en Cristo, vivimos por Él y Él en nosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros, ¿ya? Son tres verdades básicas en cuanto a nuestra posición que debemos considerar para luego mirar, de acuerdo a esta verdad, cómo debemos vivir ahora. Ahora que estamos, ¿no? Queriendo vivir una vida santa. Sí. Pastor, eso es más o menos lo que a uno le enseñan en el bautizo, ¿no? El bautizo es más o menos como nuestra crucifixión, de que hasta donde el momento de nuestro bautizo ya han sido perdonados todos los pecados antes, y después del bautizo ya nacemos de nuevo en Cristo. Y entonces desde ahí ya nosotros tenemos que empezar a rendir cuentas de todo lo que hacemos y vamos haciendo durante la vida en Cristo que decidimos llevar. Exactamente. Eso es lo que estamos ahorita llevando, ¿no? Exacto. Eso es lo que estamos recibiendo, la instrucción doctrinal de Pablo, en lo que consiste la vida cristiana. ¿Sí? Pero ese bautismo ocurre en el momento que yo creo. Mi identificación con Cristo ocurre en el momento que yo me doy cuenta de que por ser inmoral o por ser moralista o por ser religioso igual estoy condenado, ¿no? Y escucho de que el único camino que me puede llevar a Dios no es una persona, ni una religión, ni nada de lo que yo haga. Es la persona de Cristo. Creo en Él, le recibo en mi corazón y soy insertado. Ese es el bautismo espiritual, ¿no? Insertado en Cristo, ya soy salvo, estoy en Cristo. Ahora, el bautismo en agua, cuando soy sumergido en el agua, ¿no es cierto?, va a ilustrar esta verdad espiritual. Ahora, aclaro, no es cuando yo me bautizo en el agua que recién voy a salir del agua a una nueva vida. Es aquí cuando ocurre lo espiritual, cuando yo creo en Cristo. O sea, ¿Ya? lo que se va es cuando tú decides adoptar ese bautismo, es cuando tú ya has analizado bien y has decidido qué hacer. Por eso no es como dicen, ¿no? De niños hay que bautizarlos para que tengan el camino, ¿no? Ajá, ¿no? Uno tiene que empezar a creer y tomar esa decisión de decir, yo creo en Cristo y decido a cambiar y tomar ese bautismo. Correcto, es el bautismo para los que son salvos, para los que han entendido esta verdad y ya están allá. Entonces el bautismo, ¿cómo lo podemos llamar? La ordenanza del bautismo es para dar testimonio nomás, testimonio público de lo que ya ocurrió en mi vida, ¿no? Un día cuando yo creí en Cristo. Pero es importante dar ese paso de todas maneras, ¿no? Aunque ya ocurrió espiritualmente, debo hacerlo allá un día X, ¿no? Para dar testimonio público de mi fe. Y decir a todos los que fueron al balneario, ¿no? Y me vieron en la piscina, decirle a todos, yo soy de Cristo y he decidido seguirle, ¿no? He decidido seguirle. Eso es el bautismo en agua, ¿no? Para los que han entendido la salvación. Muy bien. Entonces, hermano, en esto consiste este tema que vamos a empezar a mirar de la santificación, ¿ya? En primer lugar, entonces, entendamos de que en nuestra posición nosotros estamos en Cristo porque hemos sido insertados o bautizados o identificados con Él. Número 2, debemos saber, dice el versículo 6, que el viejo hombre ha muerto, ¿no? Ha sido crucificado con Cristo. Y en tercer lugar, versículo 9, el creyente vive con Cristo, ahora y para siempre, porque Cristo no muere más. Y estando en Cristo, vivo para siempre con Él, en Él y Él en mí. Amén. Hermanos, estas verdades vamos a verlas en la práctica en los siguientes capítulos. Es increíble lo que dice el capítulo 7, por ejemplo. Si usted lo lee, usted va a ver la experiencia práctica de Pablo. Cómo pelea con su yo, con su carne. Ay, Señor, dice, lo que no quiero hacer, eso hago. No, miserable de mí. O sea, ¿no? Pero también nos muestra en qué está la victoria. Así que no se pierda, hermano, porque esto tiene que ver con la vida cristiana práctica, con nuestra vida de santidad, que es un proceso.
Es un proceso continuo de todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. De ser apartados de la mundanalidad de la antigua vida. Porque hay que nos tientan, hermano. ¿Cómo me ofertan aquí volver a lo de antes? Y ahí es la lucha. Y vamos a ver, hermano, cómo sí hay victoria. Y podemos andar y vivir en victoria en nuestra vida cristiana. Amén. No se pierdan el resto del estudio. ¿Alguna pregunta, alguna duda?